Hola a todos y bienvenidos a nuestro canal. Hoy les traemos la increíble y verdadera historia de Leónidas y su famoso ejército de 300 espartanos en la batalla de las Termópilas. Prepárense para un viaje lleno de detalles y acción. Para entender la magnitud de la batalla de las Termópilas, primero debemos sumergirnos en el contexto histórico del siglo V a.C. Durante esta época, Grecia estaba compuesta por numerosas ciudades-estado, cada una con su propio gobierno y ejército. Atenas y Esparta eran las más poderosas, con Esparta destacándose por su formidable fuerza militar. En contraste, el imperio persa, liderado por Jerjes I, era una superpotencia que se extendía desde Egipto hasta la India. Jerjes, ansioso por vengar la derrota de su padre Darío en la Primera Guerra Médica y expandir su dominio, lanzó una segunda invasión a Grecia en 480 a.C. Leónidas I era el rey de Esparta, una ciudad-estado conocida por su rigurosa disciplina militar y su sociedad guerrera. Desde joven, Leónidas fue sometido al agogé, un riguroso sistema de educación y entrenamiento militar que preparaba a los espartanos para ser guerreros excepcionales. Leónidas ascendió al trono alrededor del 489 a.C., tras la muerte de su medio hermano mayor, Cleómenes I. Su reinado se caracterizó por la preparación constante para la guerra, una necesidad vital en un mundo donde la guerra era frecuente. En 480 a.C., Jerjes I reunió un enorme ejército, posiblemente el más grande jamás visto hasta entonces, con el objetivo de someter a toda Grecia. Se estima que el ejército persa contaba con cientos de miles de soldados, incluyendo infantería, caballería y una formidable armada. Ante esta amenaza, las ciudades-estado griegas, a menudo divididas por rivalidades, se vieron obligadas a unirse. Durante el Congreso de Corinto, una reunión de las ciudades-estado griegas, se decidió que una fuerza combinada defendería el paso de las Termópilas y la costa de Artemisio. Las Termópilas, un estrecho paso montañoso, era el lugar ideal para detener el avance persa. Leónidas fue elegido para liderar esta fuerza debido a su reputación y habilidades como estratega militar. Pero espera, eso no es todo. A medida que profundizamos en la historia de la batalla de las Termópilas, descubriremos un giro sorprendente que cambiará nuestra percepción de este épico enfrentamiento. No te lo pierdas y sigue viendo para descubrir más. Leónidas no marchó solo. A su lado, iban 300 espartanos, elegidos no solo por sus habilidades en combate, sino también por ser hombres maduros y con hijos, asegurando la continuidad de sus familias. En el camino, se les unieron contingentes de otras ciudades-estado griegas, sumando alrededor de 7.000 soldados. Entre ellos estaban 700 tespios, 400 tebanos y contingentes de focidios y locrios. Estos aliados eran cruciales para la defensa del paso, demostrando que la resistencia griega no era solo una cuestión espartana. La batalla comenzó en agosto de 480 a.C. Los griegos, liderados por Leónidas, utilizaron el terreno estrecho de las Termópilas a su favor, bloqueando el paso y obligando a los persas a luchar en un espacio reducido. Durante 2 días, los griegos repelieron las oleadas de ataques persas, aprovechando su superioridad en combate cuerpo a cuerpo y su conocimiento del terreno. La valentía y disciplina de los espartanos fueron evidentes en cada enfrentamiento. Con sus escudos, lanzas y espadas, los espartanos formaban una pared impenetrable. La falange espartana, una formación de combate altamente efectiva, permitía a los soldados luchar como una unidad cohesiva, maximizando su eficacia y minimizando sus bajas. No debemos olvidar el valioso aporte de los aliados griegos. Los tespios, en particular, mostraron una valentía excepcional. Liderados por Demófilo, los 700 tespios se negaron a abandonar el campo de batalla incluso cuando la situación se volvió desesperada. Los tebanos, aunque inicialmente forzados a quedarse, también lucharon valientemente. Estos contingentes adicionales permitieron a los griegos mantener sus posiciones y hacer frente a las abrumadoras fuerzas persas durante más tiempo. El tercer día de la batalla, un traidor griego llamado Efialtes reveló a Jerjes un sendero que permitía rodear las posiciones griegas. Esta traición selló el destino de los defensores. Ante esta amenaza, Leónidas decidió enviar a la mayoría de sus tropas de regreso para salvar sus vidas. Sin embargo, él y sus 300 espartanos, junto con los 700 tespios y 400 tebanos, se quedaron para luchar hasta el final. El último enfrentamiento fue una muestra de heroísmo y sacrificio. Los griegos, sabiendo que su fin estaba cerca,
lucharon con una furia y determinación inigualables. Leónidas cayó en combate y sus hombres lucharon hasta el último aliento. Su sacrificio permitió a las fuerzas griegas ganar tiempo crucial para preparar sus defensas en otros lugares, incluida la batalla naval de Salamina, donde los griegos infligieron una derrota decisiva a los persas. El heroísmo de Leónidas y sus hombres se convirtió en un símbolo de resistencia y sacrificio. Su historia inspiró a los griegos y a las generaciones futuras a luchar por la libertad y la unidad. La batalla de las Termópilas fue un punto de inflexión en la segunda invasión persa. Aunque los griegos fueron superados en número y finalmente derrotados en el campo, su resistencia demostró que podían enfrentarse al poder persa. Durante la batalla, hubo muchos momentos de valentía individual. Un ejemplo notable es el de Dieneques, un espartano que, cuando le informaron que las flechas persas serían tan numerosas que oscurecerían el sol, respondió con calma: entonces lucharemos a la sombra. Este tipo de historias refleja el espíritu indomable de los espartanos. Otro personaje importante fue Temístocles, el estratega ateniense que jugó un papel crucial en la defensa naval en la batalla de Salamina. Su astucia y habilidad para convencer a los atenienses de construir una flota naval fueron vitales para la victoria griega en Salamina, que siguió a la heroica defensa en las Termópilas. La narración de la batalla incluye la feroz resistencia espartana en el segundo día, cuando Leónidas y sus hombres repelieron múltiples ataques persas, incluyendo los esfuerzos de los inmortales, la élite del ejército persa. La formación defensiva griega, la falange y su uso efectivo del terreno hicieron que cada centímetro ganado por los persas costara caro. El arco narrativo de la resistencia griega no termina con las Termópilas. La batalla de Salamina y la posterior batalla de Platea fueron cruciales para la derrota final de los persas. Estas victorias fueron posibles gracias al tiempo ganado por Leónidas y sus hombres en las Termópilas. Es importante destacar que la unidad griega y la resistencia contra los persas no solo fueron cruciales para la supervivencia de Grecia, sino que también sentaron las bases para el desarrollo de la cultura occidental. La democracia ateniense, la filosofía, el arte y la literatura griegas florecieron después de estas victorias, influenciando profundamente el curso de la historia mundial. Leónidas y sus hombres pagaron el precio máximo por la libertad de Grecia. Su sacrificio no fue en vano, ya que inspiró a los griegos a unirse y derrotar a los persas en futuras batallas. La historia de las Termópilas sigue siendo una poderosa lección de coraje y determinación frente a la adversidad. Si te apasiona la historia y quieres descubrir más relatos épicos como este, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima.